Vamos a usar ahora la definición de la función entropía para calcular variaciones de entropía en vapores húmedos. Hay una parte del problema que ya tenemos resuelta y vamos a comenzar por ella. Ya vimos una fórmula, derivamos una fórmula para la variación de entropía en líquidos. Y el líquido saturado, que es uno de los componentes del vapor húmedo, es por supuesto un líquido. Así que podemos aplicarle la ecuación que derivamos para líquidos. Recordemos que la variación de entropía de un líquido se podía aproximar entre rangos bastante amplios por el calor específico medio entre las temperaturas extremas de la evolución por el logaritmo natural del cociente entre la temperatura final y la temperatura inicial. De manera que podremos escribir que S' de T2 menos S' de T1 es igual al calor específico medio del líquido entre T1 y T2 por el logaritmo natural de T2 sobre T1. Estas temperaturas son temperaturas absolutas. ¿Cuál era la simplificación implícita en esta ecuación? Recordémoslo, era asumir que la adiabática reversible en un líquido coincide prácticamente con la isoterma. Por lo tanto, en una evolución de un líquido entre dos estados cualesquiera a temperatura T1 y T2, podríamos ir por un camino reversible formado por una isoterma y una isobara. La isoterma hasta la presión de llegada y luego una isobara entre T1 y T2. Lo que ocurre con la suposición de que la isoterma coincide con la adiabática es que al ser adiabática la isoterma, adiabática reversible, no hay variación de entropía en la isoterma y por lo tanto la entropía en esta evolución es igual, la variación de entropía en esta evolución es igual a la variación de entropía entre T1 y T2 a la presión de P2. Y esta variación de entropía a presión constante es la integral de el calor específico del líquido a presión constante por diferencial T sobre T que da este logaritmo. Así habíamos obtenido esta expresión. Si la aplicamos al líquido saturado, lo único que tenemos que hacer es identificar que estamos hablando de entropías de un líquido saturado poniéndole el apóstrofe, según la convención que usan todas las tablas, a los valores de entropía específica. Bien, ¿cómo obtener ahora la entropía específica del otro componente de un vapor húmedo, que es el vapor saturado seco? Bien, si recordamos la evolución a presión constante en un diagrama presión-volumen específico desde líquido saturado hasta vapor saturado, hemos hecho muchas veces este recorrido. La vaporización completa involucra la cantidad de calor R, el calor latente de vaporización, por unidad de masa. De manera que si estamos en líquido saturado a una presión P y a una temperatura T, para pasar a vapor saturado tenemos que imaginar una evolución reversible que lleve al líquido saturado a la condición de vapor saturado. Será S segunda menos S' igual a la integral
de delta Q sobre T por cualquier camino reversible. El más sencillo a elegir es la vaporización a temperatura constante. Esto nos dará 1 sobre T por la integral de delta Q, o sea, S segunda menos S prima igual a Q sobre T igual a R sobre T, porque Q en la vaporización a presión constante es igual a R. Esto a su vez, recordémoslo, es H segunda menos H prima. Están las tablas. Así que en rigor, las tablas podrían no consignar el valor de S segunda, porque consignado el valor de S prima, que podemos considerar necesario, porque en las tablas están salvados los errores que pueden suponer la utilización de esta ecuación simplificada, pero no hay ninguna simplificación en S segunda menos S prima. Es siempre R sobre T. Es siempre H segunda menos H prima sobre T para el mismo renglón de la tabla. Bien, nos quedaría ahora asignarle valores absolutos. Tenemos diferencias. Tenemos ecuaciones para las diferencias. Bien, lo que tenemos que hacer es decir que un S' de T0, temperatura de referencia, es igual a 0. Con lo cual, S' de T será 0 más el calor específico entre T0 y T por el calor específico medio entre T0 y T por el logaritmo natural de T sobre T0, o sea, C sub L medio entre T0 y T por el logaritmo natural de T sobre T0. Y S segunda de T será igual a S' de T más H segunda menos H' sobre T. Y estas dos ecuaciones nos dan los valores de la entropía específica del líquido saturado y del vapor saturado en un amplio rango. Por supuesto que si disponemos de la tabla vamos a obtener S' de la tabla y no de esta ecuación. Sin embargo, podemos verificar qué tan aproximada es esta ecuación para el caso que vamos a usar más frecuentemente y para la sustancia que nos es más familiar, cuyos valores típicos, sus parámetros típicos no son más familiares, que es el agua. Suele utilizarse en todas las tablas como estado de referencia para la entropía específica al cual asignarle entropía nula, el mismo punto, el mismo estado que se utilizó para la entalpía. Para la entalpía utilizamos el punto triple del agua como estado de referencia, de manera que vamos a hacer lo mismo con la entropía. Diremos que S' de 0,01, que es la temperatura del punto triple, es igual a 0. Esto es S' de 0 prácticamente igual a 0. Bien, podemos comparar lo que da esta ecuación con valores de la tabla para dos valores de temperatura. Tomemos T en Celsius igual
a 100, o sea, T igual a 373, deberíamos poner en realidad 373,15, porque porque esa es la temperatura Kelvin correspondiente a 100 Celsius, pero no estamos buscando precisiones de 1 en 1000, así que vamos a escribir 373. Si miramos en una tabla de vapor de agua el valor que la tabla da para S' de 100 grados, S' de 100 según tabla es 1.3072. Y si lo calculamos de esta manera, S' sería el calor específico medio del agua entre 0 y 100. Tomemos una kilocaloría sobre kilogramo Kelvin, es 4,186 kilojoule sobre kilogramo Kelvin por el logaritmo natural de 373 sobre 273. Y esto da 1.306, como pueden verificar ustedes mismos. O sea, una aproximación más que suficiente. Si hacemos lo propio a 200 grados, no vamos a hacer las cuentas acá, pero si usáramos este mismo calor específico, nos daría un error del 2% esta ecuación, pero no necesitamos usar el calor específico entre 0 y 100. El calor específico del agua líquida aumenta con la temperatura y hay tablas que dan el calor específico del agua líquida a 200 grados. Tendríamos que usar un valor medio entre 0 y 200. Un valor razonable es entre 0 y 200, 4,25, no 4,186. Y si usamos este valor de calor específico y hacemos el logaritmo de 200 más 273 sobre 273, vamos a obtener de nuevo un valor muy aproximado al que nos da la tabla. La tabla da, esto es S' de 100, ¿no? La tabla da S' de 200 igual a 2,34, y si lo hacemos por este método con este calor específico da 2,33. Así que de nuevo, hasta 200 grados esta ecuación para el agua funciona muy bien. Nos queda solo un tema, y es cómo calcular la entropía específica de una dada mezcla de líquido saturado y vapor saturado, es decir, de un vapor húmedo que tiene un título X. Bueno, como hicimos con la energía interna, como hicimos con la entalpía, solo tenemos que hacer la consideración de que la entropía es una variable extensiva para la cual se puede definir la variable intensiva que estamos utilizando, la entropía específica, que es una variable de estado, y por lo tanto, como la entropía
extensiva es la masa por la entropía específica, vale la misma demostración que hicimos para el volumen específico y que aplicamos directamente para la energía interna y para la entalpía. Todas funciones de estado intensivas asociadas a una variable extensiva que se calcula como la intensiva por la masa. De manera que podremos decir que S de X es S' por 1 menos X más S segunda por X, o que X es igual a S menos S' sobre S segunda menos S'. Y esto cierra las fórmulas de cálculo de variación de entropía en vapores húmedos.